¿Te preocupa perder tus beneficios de seguridad social? Hoy discutimos importantes cambios que podrían afectarte. Exploraremos una propuesta legislativa que busca evitar que los estadounidenses pierdan sus beneficios del seguro social, de seguridad de ingreso suplementario o del seguro por incapacidad. Las reglas actuales del SSI estipulan que los beneficiarios pueden perder sus beneficios si sus ingresos o activos superan ciertos límites. Pues esto afecta especialmente a las personas con discapacidades que desean trabajar o ahorrar sin perder su seguridad financiera. La senadora Elizabeth Warren destacó en una audiencia del Senado que las reglas actuales castigan a la gente por trabajar y por ahorrar. Durante esta audiencia, funcionarios y expertos propusieron diversas soluciones para poder mejorar estas reglas, de este modo evitar que los beneficiarios pierdan sus beneficios injustamente. El senador Bob Casey habló sobre la ley para lograr una mejor experiencia de vida, una ley que permita a las personas con discapacidades ahorrar a través de cuentas libres de impuestos y, lo mejor de todo, sin perder acceso al Medicaid o al Seguro Social. Aproximadamente 170,000 beneficiarios del SSI ya han aprovechado las cuentas de esta experiencia de vida, de esta ley, que permiten ahorrar hasta $18,000 anuales sin afectar los límites de activos. Susan Wilczke, que es parte de la administración del Seguro Social, mencionó que la falta de fondos y de personal son factores que limitan la capacidad de asesorar adecuadamente a los beneficiarios sobre sus requisitos. Pues el senador Sherrod Brown sugirió aumentar el límite de activos. Para esto, ha mencionado casos donde empleados rechazan los planes 401k por miedo a violar estos límites. Pues bueno, si te preocupan los cambios en la seguridad social y cómo esto puede afectarte, te recomendamos mantenerte informado y suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre este tema. ¿Qué piensas sobre las propuestas para cambiar las reglas del SSI? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y ayudar a difundir esta información importante. Pues hoy vamos a discutir las propuestas para cambiar las reglas del Seguro Social y evitar que los beneficiarios pierdan estos beneficios. Los legisladores y los expertos en políticas han propuesto varias ideas para cambiar el Seguro Social, de modo que menos estadounidenses corran el riesgo de perder sus beneficios. Las pautas de la Administración del Seguro Social nos estipulan que los estadounidenses con seguridad de ingreso suplementario pueden perder sus beneficios financieros y hasta los beneficios de salud, lo cual podrían hasta recibir un aviso de sobrepago si es que el tamaño de sus activos o de sus ingresos exceden cierto nivel. Entonces, si bien los estadounidenses que tienen discapacidades y califican para el SSI pueden querer ingresar o reingresar a la fuerza laboral, pueden tener mucho miedo de hacerlo. Todo esto debido a las posibles ramificaciones. Castigar a la gente por trabajar fue lo que dijo la senadora Elizabeth Warren sobre las reglas actuales durante una audiencia en el Senado este día martes. Se castiga prácticamente por querer ahorrar. Durante esta audiencia del Comité de Finanzas del Senado, funcionarios federales y estatales recomendaron varias opciones, las cuales podrían mejorar las reglas sobre el seguro de incapacidad del Seguro Social, sobre seguridad de ingreso suplementario y también, como no, del Seguro Social para los jubilados.
ayudar a evitar que más estadounidenses sean expulsados de sus beneficios cuando deciden trabajar o invertir en una cuenta de ahorros. Y es que el SSI tiene reglas muy estrictas dirigido en ingresos de los beneficiarios. Los beneficiarios solteros deben ganar menos de $1,913 al mes, mientras que las parejas casadas no pueden ganar más de $2,827. Para el tema de los activos o de los bienes, el límite es inferior a los $2,000 para individuos y $3,000 para parejas casadas. Susan Wilczek, comisionada asociada de la Oficina de Políticas de Jubilación y Discapacidad de la Administración del Seguro Social, afirmó que mantener a los estadounidenses al tanto de los requisitos de beneficios puede ser una tarea muy difícil. Si bien la oficina brinda un asesoramiento sobre beneficios, afirmó que han estado lidiando con fondos muy limitados, los cuales, como bien sabemos, han sido establecidos originalmente en el año 1999 y hasta hoy no se han actualizado. Necesitamos fondos y personal suficientes, fue lo que afirmó durante esta audiencia. Si la Administración del Seguro Social recibiera un presupuesto más alto para este tipo de asesoramiento, menos estadounidenses podrían perder sus beneficios luego de violar o faltar algún tipo de restricción de ingresos o activos. Otros legisladores y expertos en políticas sugirieron cambiar por completo las reglas dirigidas para los ingresos y los activos. El senador Bob Casey propuso y aprobó anteriormente esta gran ley para lograr una mejor experiencia de vida desde el año 2014. Una ley que permitía a quienes viven con discapacidades ahorrar e invertir a través de cuentas libres de impuestos, y lo mejor de todo esto es que no perdían acceso ni al Medicaid, ni a los beneficios del Seguro Social, ni ningún tipo de beneficio federal. Afirmó que 170,000 de aproximadamente 4 millones de beneficiarios del SSI se han abierto una cuenta en esta nueva ley, que les permite ahorrar hasta $18,000 por año, y lo mejor es que no afecta su requisito de límite de activos. Durante años, a las personas con discapacidad se les prohibió ahorrar para el futuro, lo que significa que no podían ahorrar para una casa, comprar la tecnología de asistencia necesaria, o por último hasta ahorrar para un automóvil. Casey anteriormente, en un comunicado, afirmó que trabajó para crear este programa con el fin de derribar estas barreras, y desde entonces ha estado trabajando al otro lado del pasillo para asegurarse de que el programa sea lo más efectivo posible. Pero crear conciencia sobre este tipo de programas y reducir las complejidades del proceso sigue siendo un desafío. Durante esta audiencia, el senador Sherrod Brown sugirió aumentar el límite de activos con un proyecto de ley, y agregó que había escuchado historias de empleados que rechazaban los planes 401(k) ofrecidos por las empresas con el temor de que estos superaran sus límites de activos. Según él, tener demasiado dinero en activos es la principal causa de los pagos excesivos. Los avisos de sobrepago a menudo se envían años después, con solicitudes de devolución de decenas de miles de dólares dirigido a la Administración del Seguro Social, luego de que la agencia haya cometido un error en sus cálculos de beneficios. Otro posible cambio en el SSI es actualizar los datos laborales que la Administración del Seguro Social utiliza en su definición de lo que ellos califican como una discapacidad que impediría trabajar. Estos problemas de burocracia son los que el senador Ron Wyden, que preside el Comité de Finanzas del Senado, afirmó que esperaba resolver luego de la audiencia. A pesar de todas las buenas intenciones, se marchó de la audiencia
afirmando que es lo que deben de cambiar, que es hora de hacerlo. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado. No te pierdas nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando temas cruciales sobre seguridad financiera, sobre los beneficios sociales y, cómo no, los estímulos